He estado en 43 países en mi vida y no ha habido una frontera más difícil de cruzar que la frontera entre Colombia y Venezuela. Me tomó 2 días cruzar la frontera y principalmente no es porque es una frontera exageradamente grande o demás, simplemente por la situación de migración que hay, la crisis humanitaria tan grande que hay en la frontera hace que prácticamente un proceso que podría tomar unos minutos se vuelva una cuestión de horas. Como cucuteño siempre había tenido la costumbre de ir a Venezuela, normalmente me iba a rumbear hace unos 10 años y la pasábamos del putas. Sin embargo, la situación se ha vuelto tan crítica que tenía muchísimo tiempo de no pasar al país. De hecho, la última vez fue durante la muerte de Chávez, que es una historia que les voy a contar después. El primer día me acerqué a sellar mi pasaporte de entrada entre Colombia y Venezuela. Para los colombianos es muy fácil salir de Colombia, sin embargo ingresar a Venezuela es difícil. Prácticamente éramos los 2 únicos colombianos que íbamos a ingresar al país haciendo esa fila porque iba con mi sobrino. Hacerla nos tomó 4 horas esperando entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, y principalmente porque solamente había un funcionario y no había internet, y obviamente habían sobornos de personas que querían pasar primero y los funcionarios simplemente aceptaban para poder ingresar al país. Pero lo más chocante fue que al otro lado del cruce de la frontera había otra fila que era la de salida de los venezolanos, y la de salida era una fila que tenía alrededor de 300 personas, llevaba mucho más horas y habían 5 funcionarios trabajando, y aún así la fila era muchísimo más larga. Eran personas que llevaban todo lo que pudieran a cuestas, todo con tal de poder salir del país que tiene una de las más grandes inflaciones del mundo. 1500, ¿vale? Y es tan crítica la situación que prácticamente puedes pasar el puente y conseguir un boleto de bus a cualquier destino de Sudamérica. ¿A Chile cuánto están? 9.50. ¿Y en Directo. dólares? En dólares 3.20. Para Argentina 1.310 en pesos. Sin ni siquiera llegar a la ciudad de Cúcuta. Y no solo eso, por trochas atraviesan con sus propias casas, las cuales han sido desarmadas, para poderlas armar en Cúcuta. Al segundo día, cuando ya salí de Venezuela, la fila estaba muchísimo más corta, y eso es porque lo hice en horas de la noche, que es cuando la frontera va a cerrar y a la gente no le sirve ya salir del país. Y ahí, sin embargo, escuché una frase de una venezolana bastante fuerte que decía que esa era la última fila coño de mierda antes de salir del país. Sin embargo, muchos se preguntarán qué es lo que yo fui a hacer en Venezuela. Pues bien, resulta que el año pasado me lastimé la rodilla escalando una montaña en Sri Lanka. Cuando estaba haciendo la última consulta de ortopedia en Cúcuta, el ortopedista me recomendó que por favor me hiciera una resonancia magnética, pero que si podía hacerla en Venezuela me salía mejor. Así que me di a la tarea, averigué en Venezuela y me costaba 150.000 bolívares el día 29 de noviembre, a lo cual fui a una casa de cambio y compré 400.000 bolívares que solamente me costaron 30.000 pesos, y de hecho me podían haber costado más baratos de no ser porque los pedí en billetes altos. El primer día simplemente no alcancé a cruzar la frontera, y la otra semana la resonancia magnética me costaba el doble, 300.000 bolívares. Sin embargo, ya con el pasaporte sellado decidí ir a Venezuela. El taxi de subida me costó 200.000 bolívares. El taxi y bajar me costó 200.000 más. En total unos 600.000 bolívares. ¿Y saben por qué fue la alza de precios tan rápida? Cuando compré los bolívares estaba a 88.000 bolívares, $1. Pero cuando fui la semana siguiente estaba a 109.000 bolívares, $1. Cosa que le había tomado 7 años en lograr al bolívar llegar al precio de $1 por 20.000 bolívares. En un país donde el salario mínimo son 177.000 bolívares, prácticamente el dólar subió en una semana lo que había tomado 7 años en haber subido. La inflación es tan alta que prácticamente los menús no tienen precio. O sea, prácticamente es imposible tener un menú. No, a mano. O a lápiz. Las filas para conseguir gasolina son cada vez más largas. Los repuestos cada vez escasean porque no hay forma de traer repuestos en el exterior. Entonces las personas están buscando formas alternativas de moverse entre las ciudades de Venezuela. Y no solo eso, la capacidad de ahorro se pierde porque simplemente algo que tú quieras comprar en una semana va a subir de precio y no te va a alcanzar el dinero que ahorraste. Pero eso es lo malo, que si el dólar baja, no bajan las cosas de precio. ¿Y saben qué es lo más irónico de esto? El examen médico me costó $2.75 y los taxis, el de ida me costó hasta apenas 90 centavos y $1.83 bajar. Eso quiere decir que este trámite me costó $5 en hacerse, y en Colombia me hubiera costado $100 el mismo examen.